Ya, entonces vamos a considerar nuestro primer ejercicio que dice que debo considerar la función f definida en un subconjunto de los números reales, donde mi función f es la raíz de 4x más 5 menos la raíz de x menos 1. Me dicen que debo determinar el dominio de la función, además debo determinar el conjunto m, tal que este conjunto son números, son x que pertenecen a los números reales, de modo o tal que la función es igual a 0, y además me dice que debo analizar su paridad. ¿Ya? Entonces, recordemos nosotros qué habíamos dicho recién respecto de cómo calculo yo el dominio de una función raíz cuadrada, porque acá tengo, notemos que es una función raíz cuadrada y otra función raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo calcularé yo el dominio de esto? ¿O cómo se calculaba el dominio de una función raíz cuadrada? Se pone mayor o igual a cero. Claro, entonces tendríamos, por ejemplo, si vamos a hacer solución, entonces vamos a considerar mi función f, que va a ser 4x más 5 menos el valor, menos la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que primero el dominio de esta primera raíz es 4x más 5 mayor o igual a 0. Y el dominio de esta segunda es x menos 1 mayor o igual a 0. Si nosotros lo vemos, acá solamente tenemos una inecuación de primer orden o de primer grado. ¿Ya? Entonces, este más 5 pasa como un menos 5. Y ese 4x, este 4, como va a pasar dividiendo y es positivo, no altera nada el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Y acá tenemos que este menos 1 pasa como más 1, entonces x es mayor o igual a 1. Entonces, ya tenemos dos soluciones para estas inecuaciones. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo dos conjuntos. ¿Qué tengo que hacer? Si estos conjuntos deben ambos servir al mismo propósito, que es el dominio de la función entera, de la función grandota, ¿qué tendré que hacer con estos dos intervalos? ¿Te les ocurre o no? Me contestaron en el chat, me dice intersectar. Muy bien, tenemos que intersectar. ¿Por qué? Porque ambos dominios tienen que servir a una única función. Entonces, lo que tengo que hacer yo es que el dominio entonces de f va a ser igual a x mayor o igual a menos 5 cuartos, intersectado con x mayor o igual a 1. ¿Ya? Ahora, este puede ser súper seco o seca y ver al tiro cuál es esta solución, pero como yo no considero que todos seamos secos, entonces vamos a hacer una recta. ¿Ya? Entonces, los puntos que determinan, o los puntos como importantes dentro de mis ecuaciones son el menos 5 cuartos y el 1, ¿cierto? Esta primera de acá me dice que va a ser x mayor o igual, o sea, tomamos el punto, mayor a 5 cuartos, o sea, es para allá. Y ahora la otra me dice que yo necesito que sea mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Sea para allá. Ahora, si bien es más claro que ahora podamos analizar que cuál sería el dominio entonces de esto, sería la porción de la región donde se intersectan mis dos colores, po. ¿Cuál sería entonces? ¿Dónde se intersectan estos dos colores? Notemos que se intersecta desde 1 hacia el infinito positivo, ¿o no? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, podemos decir que entonces el dominio de x es un x que pertenece a los números reales, em, tal que mi x es mayor a 1. Podemos expresarlo así, o podemos simplemente decir que el dominio va desde 1 de positivo.
¿Ok? Simplito me quedó medio raro, pero se toma. Eso. Ese sería el dominio de mi función. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar la pregunta B, que me dice que debo determinar el conjunto M, tal que X pertenezca a los reales y la función sea igual a 0. ¿Qué creen ustedes que me está preguntando el apartado B? ¿Qué me estará preguntando el apartado B? ¿Hay que reemplazar? No. Fíjate que dice que la función es igual a 0, no que la función se evalúa en 0. ¿Ya? Ojo con eso. Es muy distinto. Cuando la función se hace 0. Ya, perfecto. Lo que me dicen acá, me dice, Lady me dice que es cuando la función se hace 0. ¿Ya? ¿Y cuándo la función se hace 0? O sea, ¿qué significa que la función se haga 0? Que la función se haga 0, sea, por ejemplo, el apartado B, aquí me respondieron, encontrar las raíces. Muy bien. Que la función se haga 0, simplemente esto me está pidiendo encontrar las intersecciones con el eje X, o sea, las soluciones de la función o las raíces también que se llaman. ¿Sí? Eso. Eso me está pidiendo, que la función yo la haga 0. O sea, vamos a cambiar al siguiente. Qué raro esto ya. Sería, la función que estoy trabajando es f de x. F de x es igual a 4x más 5 en raíz, menos x menos 1. ¿Sí? Y me piden que tengo que hacer que la función sea igual a 0. O sea, eso implica que mi función, que es esto de acá arriba, ¿ya? Yo voy a copiar exactamente lo que me están pidiendo, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá notemos que podemos pasar esto para el otro lado. Y tenemos esto de acá. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurriría? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Ya, perfecto. Y si elevo al cuadrado, ¿qué sucede? Se va a la raíz. Solamente los términos. Se me van las raíces, ¿cierto? Entonces, voy a elevar al cuadrado y acá me quedaría 4x más 5 en valor absoluto. Y acá sería el valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? ¿Por qué en valor absoluto? Porque por definición, el valor absoluto, por ejemplo, de a es la raíz de a al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un numerito y le aplico, por ejemplo, el cuadrado, me queda el valor absoluto del argumento. ¿Ya? Ahora, existe también la propiedad de que me dice, si el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, entonces A es igual a B. ¿Ya? Por lo tanto, ahí podemos sacarnos al tiro que 4x más 5 es igual a x menos 1. ¿Sí? Entonces, acá notemos que tenemos 3, aquí este x pasa restando, o sea, sería 3x, y este menos 1 se le resta un menos 5.
Entonces sería 3x es igual a menos 6. O sea, x es igual a menos 6 tercios y eso es menos 2. O sea, que el punto donde me intersecta mi función al eje x es menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, notemos que me decía que el conjunto que debía encontrar yo era la m, tal que mi x pertenezca a los reales y la función sea igual a 0. Entonces, aquí sería solo menos 2, po, ¿o no? ¿Sería menos 2? Sí. Ahí como lo pido por f de x es igual a 0. Ya, pero mi pregunta va un poco más allá. Por ejemplo, acá yo sé que mi función es igual a 0 cuando mi x es igual a menos 2. Si yo les pongo acá, no les voy a decir, les voy a poner solamente, tenemos que la función intersecta el eje x en menos 2. Y yo les pongo esto de acá. ¿Me pueden decir algo al respecto? ¿Dónde mi función está definida? Del 1 hacia lo infinito positivo. Del 1 hacia el infinito positivo. O sea, este x igual a menos 2. ¿Es parte del dominio? No, no es parte No. del... No es parte del dominio. Entonces, siempre que encontremos una solución, tenemos que intersectarla con el dominio de la función. Y si lo interceptamos, esto nos va a dar vacío. Ah, casi. ¿Ya? Por lo tanto, el conjunto no es menos 2. Hubiera sido bonito que hubiera sido menos 2, pero simplemente es un vacío, porque no existe tal punto. ¿Ya? Esto quiere decir que mi función nunca toca el eje X. ¿Sí? Eso significa. Entonces, el conjunto de acá es vacío. Y me dicen que debo analizar la paridad. ¿Cómo analizo la paridad? Si ustedes recuerdan, o sea, si nosotros recordamos, que creo que es algo que no vieron. No sé si alguien me puede confirmar que es algo que no vieron ustedes. ¿O sí lo vieron? Parece que no alcanzamos a ver la parte. ¿No? Tampoco. Ya. Lo vemos rapidito, es algo muy fácil. La paridad tiene que ver con que una función sea par o impar. Paridad tiene que ver si algo es par o impar. O sea, si algo es par, su gráfica es una reflexión respecto a al eje Y, ¿ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, esta cosita de acá es exactamente lo mismo que lo de acá. O sea, esto es como una reflexión respecto al eje Y. Eso es una función par. ¿Y cómo pruebo eso? Se hace con una prueba que es que la función va a ser par si es que yo evalúo en menos x y me da la misma función. Y voy a tener una función impar si es que lo que yo grafico acá tiene una reflexión, o sea, es como un espejito, pero ¿respecto a qué? Respecto al origen. ¿Ya? Entonces, ahora, este punto de acá, respecto del origen, es exactamente el mismo punto de acá. Y eso es una simetría impar. ¿Ya? Entonces, para que algo sea impar, tenemos que probar que sea f de menos x igual a menos f de x. ¿Ya? Entonces, la paridad es analizar
f de menos x. Si al evaluar en menos x me da f de x, entonces es par. Y si me da menos f de x, entonces es impar. ¿Ya? La cosa es que ustedes siempre tienen que evaluar en f de menos x. ¿Sí? Porque una simetría par es que se refleje respecto al eje y, o sea, este eje larguito vertical, y la simetría impar es respecto al origen, o sea, al centro del plano cartesiano. Por lo tanto, si tengo la función esa función, yo tengo que evaluar en menos x, siempre. Entonces acá sería menos 4x más 5, y acá sería menos x menos 1. Notemos que acá este menos no lo podemos tirar para afuera, y este menos tampoco. Entonces en la práctica esta función es distinta de f de x, y distinta de menos f de x. Por lo tanto, al no ser igual a ninguna de las condiciones que teníamos antes, la función no presenta paridad. ¿Ya? ¿Se entendió? Les voy a poner un contraejemplo para que vean que si hay funciones pares y si hay funciones pares e impares. ¿Se entendió esto, o no? Sí. Ya, perfecto. Miren, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a analizar la función de acá. F de x igual al valor absoluto de x menos 1 menos x cuadrado. O sea, me dice Miguel, entonces una es simétrica con respecto al eje y y el otro es simétrico respecto al origen. Sí, eso es. La que es simétrica respecto al eje y es la función par, y la que es respecto al origen es la función impar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que acá estudiar siempre cuando se evalúa menos x. O sea que si yo quiero analizar la paridad de esta función, sería reemplazar esta x por un menos x. Este sería 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Notemos que este menos x en realidad es un menos 1 por x. ¿Ya? Esto sería 1 menos. Este menos x al cuadrado me queda como x cuadrado. Acá notemos que este menos 1 es menos 1, valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de x, menos 1 menos x al cuadrado. El valor absoluto de menos 1 es la distancia que tiene menos 1 al 0, o sea, es 1, por el valor absoluto de x, valor absoluto de x menos 1 menos x al cuadrado. Entonces, notemos que cuando yo evalué f en menos x, la función que me arrojó es exactamente la misma función del comienzo. Entonces, en este caso, f de menos x me dio f de x, y esa condición, ¿para qué era? Para una función par. Muy bien. Entonces puedo decir que en el caso de acá, la función f de x igual x menos, o sea, eso es par. ¿Ya? No tiene ninguna otra ciencia el tema de la paridad. Es solo eso. ¿Sí? Entonces vamos a volver con nuestro ejercicio que estábamos estudiando. Y bueno, tenemos ya que el dominio de la función es de 1 hasta el infinito positivo. No tiene intersecciones con el eje X. O sea, no hay soluciones con el eje X. Su paridad la estudiamos acá y es que no presenta paridad. ¿Ya? ¿Me piden hacer algo más respecto a este ejercicio? No. Así que el ejercicio estaría terminado por ahora. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio. ¿No? ¿No? Perfecto. Vayamos con el siguiente entonces. Ya, bueno, analizamos el dominio, ya sabemos determinar bien dominios.
Analizamos el conjunto f de x igual a 0, f de x igual a 0, eso es cuando la función es igual a 0, y analizar su paridad. Acá me piden que debo estudiar esta función de acá. Me dicen, considere la función definida en un subconjunto de R por f de x igual a la raíz cuadrada de una función racional. Y me dicen, calcule el dominio y el recorrido de la función y además muestre que la función es inyectiva. ¿Sí? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿cómo vamos a hacer esta cosa? Solución. Me dicen que calcule el dominio. Ya, perfecto. Dominio. ¿Cómo era el dominio de una función raíz cuadrada? ¿Qué tenía que hacer? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Bien. Ya, lo voy a preguntar todo el tiempo que sea necesario para que ustedes se acuerden siempre de eso. Entonces, el argumento es lo que está debajo de la raíz y todo eso se hace mayor o igual a 0. ¿Qué tengo acá? Tengo acá una función o una cosa que a usted le gusta mucho calcular, que son las inecuaciones racionales. ¿Por qué se llama racional? Porque hay la expresión de la cual depende la inecuación está arriba y abajo en una fracción. Por eso se llama racional, nada más. ¿Ya? Notemos que acá necesito calcular lo que son mis puntos críticos. O sea que tengo que hacer el factor de arriba, 4x más 5 igual a 0, y x menos 1 igual a 0. Acá abajo esto implica que sería 4x igual a menos 5, o sea que es x igual a menos 5 cuartos. Y acá abajo sería que x es igual a 1. O sea, ahí tengo mis dos soluciones. ¿Ya? Ahora, tengo que hacer mi famosa tablita. Ah, y notemos, acá, ¿hay algún valor que esta expresión o esta función no puede tomar? Sí o sí, así como desde ahora no puede tomar. Que usted lo vea y diga no puede tomar este valor. ¿El 1? El 1. Bien, ¿por qué el 1? Porque abajo quedaría 0 y se indefine. Claro, ¿por qué? Porque la división por 0 no se puede, ¿cierto? Entonces, si yo tomara, por ejemplo, x igual 1, acá me quedaría como 1 menos 1. Y eso sería como algo dividido en 0, no se puede. ¿Ya? Entonces, esta función de partida, x tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? La tabla. Entonces sería menos infinito hasta el valor más negativo, que sería menos 5 cuartos. Acá el 1. Y acá el infinito positivo. Acá sería 4x más 5, x menos 1, y el producto de los signos. O sea, si yo tomo entre menos infinito y el menos 5 cuartos, puede estar el menos 10. Entonces sería menos 40 más 5, menos 35, menos 10, menos 1, menos 11, menos por menos más. Acá voy a tomar el 0, menos 5 cuartos y 1 el 0. Entonces esto es positivo, esto es negativo y esto es negativo. ¿Sí? Y acá voy a tomar el 10. Y acá sería 45 y acá sería 9. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Los positivos. Los positivos. Entonces, el conjunto va a ser este y este de acá. Por lo tanto, el dominio de mi función f va a ser el conjunto tal que x pertenezca al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5 cuartos. ¿Lo tomo o no lo tomo?
¿Por qué lo tomo? Porque puede ser igual a 1 arriba, po. O sea, 0, ¿no? Sí, o sea, sí, es por eso, porque tengo un mayor o igual. Entonces, al ser mayor o igual, tomo, ya, esto era. Si yo tengo mayor o menor o igual, tomo todos los valores, excepto lo que haga 0, el denominador. ¿Ya? Y si es menor o mayor, no tomo ningún punto crítico. Ningún punto crítico se toma. ¿Ya? Ningún punto crítico se toma. Entonces acá iría desde menos infinito hasta menos 5 cuartos. Lo tomo porque es una inecuación irrestricta o sin restricción. Y esto se une con el otro intervalo, po. O sea, notemos que acá el 1 no podía ser. Entonces el 1 va a ir abierto hasta el infinito positivo, y el infinito positivo siempre va abierto porque yo no sé cuál es el número más grande que existe. Entonces, como no existe, no sé cuál es, no lo puedo tomar básicamente. ¿Sí? Entonces, este sería el dominio de mi función. Esto, ¿qué es lo que ocurre acá? Que yo puedo denotar el dominio así, o puedo decir que serían todos los números reales, excepto el intervalo donde no me sirve. ¿Sí? Excepto el intervalo, para que ustedes tengan igual otras formas de notarlo. El intervalo que va desde menos 5 cuartos hasta el 1. ¿Sí? Eso igual está súper bien. Así que lo pueden anotar de las dos formas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es el recorrido. Como acá me preguntan por el recorrido, se asume que rango y recorrido es lo mismo. ¿Ya? Se asume que rango y recorrido es lo mismo. Entonces, tenemos que el recorrido de mi función lo vamos a representar por el conjunto recorrido de f, tal que antes tenía que encontrar un x que perteneciera a los reales, ahora tengo que encontrar un y que pertenezca a los números reales, porque el recorrido tiene que ver con los valores de y, tal que y sea igual a f de x, ¿ya? Y tal que la x que yo tome pertenezca al dominio de mi función, ¿sí? Eso. Entonces, notemos que yo tengo que mi función y es igual a f de x, y esta función es 4x más 5 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, esto está en raíz. ¿Cómo es esta función? ¿Esta función es positiva, es negativa o algo por el estilo? ¿Qué me pueden decir de ahí la función? Recordemos que la función raíz cuadrada es así, ¿cierto? Entonces, si acá tenemos la misma función, solo que con un argumento cambiado, o sea, va a tener básicamente un comportamiento muy similar, eh, solo que puede que tenga en algunas partes algunas indeterminaciones. Por ejemplo, como no puede tomar el 1, la función no va a estar definida ahí, solamente eso, ya, pero va a tener como el mismo comportamiento. Entonces, al ser igual a una función raíz cuadrada del comportamiento, podemos decir que la función es mayor o igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando la función tiene sus intersecciones con el eje. ¿Y cuándo es mayor a 0? Cuando la función está sobre el eje. ¿Ya? O sea, puede que esté en el eje o sobre el eje. Eso quiere decir eso.
¿Ya? Entonces la función es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, al ser mayor o igual a 0, al ser una función positiva, entonces si yo lo elevara al cuadrado, no voy a tener ningún valor que pueda ser negativo, por lo tanto, voy a tener simplemente y cuadrado es igual a 4x más 5 sobre x menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Sí. Ya, notemos que cuando yo quiero calcular el recorrido de una función, estoy buscando los valores de y que pertenezcan a los números reales, de tal forma que mi i es igual a la función, ¿ya? Porque son los valores que la función va tomando cuando el x va variando, ¿sí? Entonces, bueno, y esta x que yo tome tiene que pertenecer necesariamente al dominio que ya estudié anteriormente. Entonces, notemos que una función raíz cuadrada, así pura como está, solamente como está, la función raíz cuadrada tiene una forma así. ¿Sí? Esa sería mi función raíz cuadrada. Entonces, si podemos ver, la función raíz cuadrada está sobre el eje X o en el eje X. Aquí está en el eje X y está sobre después. Entonces, puede estar o bien igual a 0, o mayor a 0, pero la función siempre es positiva. ¿Sí? O nula, pero nunca negativa. A eso es lo que voy. Entonces, como no es nunca nula, como no es nunca negativa, entonces mi función va a ser, la función va a ser mayor o igual a 0. O sea, es una función no negativa. Por lo tanto, si yo quisiera elevar al cuadrado para poder encontrar, porque lo que hacemos nosotros ahora para calcular el recorrido es exactamente lo mismo que hacemos para calcular el dominio, pero ahora le calculamos el dominio como a la i, una cosa así. Es como, ¿dónde se mueve mi i? El dominio que calculamos generalmente es como, ¿dónde se mueve la x? Y ahora queríamos calcular dónde se mueve la y, con los mismos procedimientos que hacemos para calcular el dominio, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar una forma de despejar ahora la x y dejar la función dependiendo de y, ¿ya? No sé si me expliqué un poquito. Ahora sí, gracias. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de despejar la x ahora, ¿sí? Vamos a avanzar un poquitito para acá. Entonces, sería que tengo mi i cuadrado igual a 4x más 5. Y esto es x menos 1. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es que pasemos esta x menos 1 multiplicando. Y esto va a ser 4x más 5. Acá voy a tener x menos y cuadrado. Y acá va a ser 4x más 5. Si juntamos la x para acá, por ejemplo, vamos a tener y cuadrado de x menos 4x. Esto es igual a y cuadrado más 5. Si factorizamos la x acá, vamos a tener y cuadrado menos 4. Y acá y cuadrado más 5. Por lo tanto, mi x va a ser igual a y cuadrado más 5 sobre y cuadrado menos 4. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, notemos que acá, bueno, esto si lo reescribo un poquitito, va a ser y cuadrado más 5 y acá abajo va a ser y más 2 por y menos 2. Entonces, ¿qué valores no puede tomar y?
2 y menos 2. Muy bien. Entonces mi i es distinto de 2 y de menos 2. Excelente. Ahora ya, tengo x es igual a i cuadrado más 5 sobre i cuadrado menos 4. Perfecto. Entonces, notemos que esta es mi función y mi x está acá, po, ¿ya? Pero si nosotros volvemos un poquitito, miren lo que vamos a hacer. Miren este paso, que es un gran paso para que lo puedan analizar. Tenemos mi función dependiendo de is. O sea, ahora ya es una función así. Es como un... Antes era i igual f de x. Ahora es x igual f de y. Esto es esto. Esto de acá es x igual f de y. ¿Ya? Entonces, notemos que antes yo había dicho que mi x iba a ser menor o igual a menos 5 cuartos. ¿Sí? Porque va a estar menor o igual a menos 5 cuartos. Entonces yo puedo decir ahora que voy a tener que mi x es menor o igual a menos 5 cuartos. Que eso era parte de la solución. Lo que implica entonces que mi i cuadrado más 5 sobre mi i cuadrado menos 4 es menor o igual a menos 5 cuartos. ¿Sí? ¿Bien? Y por el 1 no se hacía por el hecho de que queda 0 el denominador, ¿cierto? ¿Cómo? Que esto no se hace con el 1 o igual después vamos a tener No, que hacer. igual hay que hacerlo con el 1. Ah, ya. ¿Sí? Ya, y ahora acá tenemos una inecuación, pues. O sea, tenemos que hacer 5, o sea, i cuadrado más 5 sobre i cuadrado menos 4 más 5 cuartos menor o igual a 0. Y esto es x cuadrado más 5 sobre i cuadrado menos 4 más 5i cuadrado menos 20. Ah, no, espérame. Ya, vamos a explicar esto. Acá este 4 va a pasar multiplicando para arriba. ¿Ya? Para tratar de juntar estas dos cosas, este 4 pasa multiplicando arriba. O sea, sería 4i cuadrado más 20 más 5 por i cuadrado. Y 5 por menos 4 es menos 20. ¿Sí? Y acá es 4i cuadrado menos 16. Menor o igual a 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito, no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, si reducimos arriba, eso va a ser 9i cuadrado, 20 menos 20 es 0. Acá abajo va a ser 4i cuadrado menos 16 menor o igual a 0. Eso es lo mismo que decir 9i cuadrado sobre 2i menos 4 y 2i más 4. ¿Sí? Voy a escribir este 9 cuadrado un poquito más allá. ¿Sí? ¿Consulta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O no? Todo bien. Ya. Notemos que acá podemos hacer 9i cuadrado. Del primer paréntesis podemos factorizar un 2 y me va a quedar como un i menos 2. Y del segundo podemos factorizar un i más 2. Esto es 2 por 2 es 4 y si paso multiplicando al 0 se me van.
¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el punto crítico, los puntos críticos de esta inecuación? Sería 9i cuadrado igual a 0, i menos 2 igual a 0, e i más 2 igual a 0. ¿Cierto? De acá arriba sacamos que solamente i igual a 0. Acá es i igual a 2 y ahí i igual a menos 2. Por lo tanto, nuevamente una tablita. Sería menos infinito, Profe, dígame. ¿por qué sacó el menos 2, va, el 2 del denominador? ¿Cómo lo hizo? Ese, sí. 2 por 2, 4. Y este 4 Ujú. pasa multiplicando al 0. Ah, ya, Y es vale, 4 por 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ya. Entonces acá ponemos todos los factores. Sería 9i cuadrado. Aunque este 9 igual lo pueden quitar. Como este 9 pasa como dividiendo al 0. Y también lo pueden quitar, pero... No tontera, no lo quité, pero lo pueden quitar igual. Ya. Entonces, acá tenemos que escoger un número que esté entre menos infinito y menos 2, que puede ser el menos 10. Menos 10 por menos 10 es 100, positivo. Esto es menos 10 menos 2, menos 12, menos 10 más 2, negativo igual. Más por menos, menos, menos por menos, más. Entre el menos 2 y el 0 está el menos 1. O sea, menos 1 por menos 1 es positivo. Menos 1 menos 2 menos 3. Menos 1 más 2 es 1. Y acá es más por menos, menos, menos por más, menos. Entre el 0 y el 2 está el 1, acá es positivo, acá es 1 menos 2 negativo, 1 más 2 positivo, y tenemos los mismos signos de acá al ladito, o sea, igual es negativo. Y acá me faltó un intervalo que sería hasta el infinito positivo. Y estaba escribiendo con qué color. En verde. Entonces, acá puede ser el 3, sería 3 por 3 son 9, muy positivo. 3 menos 2 es positivo, 3 más 2 positivo, o sea, todo es positivo. ¿Cómo tiene que ser la expresión? Negativa. Negativa. Entonces me sirve esto y me sirve esto. ¿Sí? Eh, eso. ¿Bien? Entonces, como nosotros teníamos que mi expresión tenía que ser positiva, acá, entonces mi expresión va a ser positiva, solamente en el intervalo que va de 0 a 2. ¿Sí? O sea que para el caso de acá arriba, de acá arriba donde estoy, de x menor a menos 5 cuartos, eso ocurre que eso se cumple cuando mi i está, pertenece al intervalo que va de 0 a 2, porque el 2 no lo puede tomar. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, ¿no sería del menos 2? ¿Por qué? Ah, porque está entre el menos 2 y el 2, el negativo, ¿o no? O es del 0 para arriba, ¿no? Es que, a ver, no, 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 no. El menos 2 y el 0 se descarta porque mi función tiene que ser positiva. Mi i tiene que ser mayor o igual a 0 siempre. Ya, no sé si se acuerdan como cuando trabajábamos con el valor absoluto, que decíamos que estábamos trabajando dentro de un intervalo de soluciones, encontrando
una solución. O sea, esta solución que encontramos acá, tenemos que ver si es que pertenece a donde la estoy buscando, que es que sea siempre positiva. ¿Sí? Ah, ya, profe. Sí. Porque si considero, por ejemplo, acá, del menos 2 al 0, lo que estoy haciendo es que mi función no está arriba, sino como que parte de acá. Y mi función siempre es positiva, ¿ya? Va a partir desde acá cuando mi función esté desplazada. Por ejemplo, hubiera sido esta misma función de acá arriba. Hubiera sido esta misma función de acá arriba, pero por ejemplo con un menos algo, como un menos 4, ahí hubiera sido la misma función de acá, pero desplazada en 4 unidades hacia abajo. Entonces, como yo necesito que la función sea siempre positiva, entonces la parte de acá, de menos 2 a 0, se descarta. Porque ahí partiría desde abajo, no desde donde yo quiero que parta, que es de los lados positivos. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chiquillos? Yo sé que igual es complicado. Por eso quiero que me pregunten si no entienden. ¿Se entendió? O que me digan sí. Sí, o yo lo no. entendí. Ya, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Siempre tengan en mente eso, que a medida que van haciendo, tienen que ir como tratando de buscar las conjeturas que ya vieron antes. Como que esto tiene que ser positivo, o sea, tiene que ser para arriba. Por lo tanto, ustedes tienen que imaginarse qué es lo que están calculando para poder encontrar qué es lo que tienen que, cuál de las dos cosas les sirve, ¿ya? Entonces, como ya calculamos para x menor o igual a menos 5 cuartos, ahora viene x menor a menos 5 cuartos, ahora tiene que ser x mayor a 1. O sea, esto implica que mi función, dependiendo de x, será y cuadrado más 5 sobre y cuadrado menos 4. ¿Ya? Y esto, bueno, mayor a 1. Esto implica que tiene que ser y cuadrado más 5 sobre y menos 4 menos 1 mayor a 0. O sea que esto es y cuadrado más 5 menos y cuadrado más 4. Mayor a 0. Acá y cuadrado menos y cuadrado se me van. Fantástico, me queda 9 sobre y cuadrado menos 4 mayor a 0. Este 9 va a pasar dividiendo al 0 y me va a quedar solamente un 1 sobre y cuadrado menos 4. ¿Bien? ¿Bien o no? Sí. Ya. Ahora, ojo con esto. Este es un trucazo que les puede servir para facilitar un poco su vida cuando estén dando una prueba. Necesito que la expresión entera sea positiva. Arriba tengo un número positivo, ¿cierto? Si lo de arriba es positivo, ¿cómo tiene que ser lo de abajo para que todo sea positivo? Positivo también. Positivo también. Muy bien. Entonces, analicemos ambos casos. ¿Cómo ya? Acá. Si yo necesito que esta expresión sea positiva, el número 1 es positivo, ¿cómo tiene que ser lo de abajo para que sea todo positivo? O sea, si arriba es positivo, abajo también tiene que ser positivo, o sea, solamente tengo que solucionar eso. Y si acá necesito que esto sea negativo, pero mi 1 es positivo, y acá, ¿cómo tiene que ser para que todo esto sea negativo? Negativo. Negativo. Ya. Espero noten que si ahora yo cambio ese 1 por menos 1, ¿cómo tiene que ser ahora esto de acá abajo? Negativo. Negativo. Y si acá le pongo un menos 1, Negativo también. sí, Ah, no, no, positivo, positivo, positivo. positivo. ¿Ya? Eso. Ahora, otra cosa, ¿para qué le sirve esto también? Es que cuando usted, por ejemplo, tenga una expresión como x cuadrado más 2x más 4 sobre, no sé,
sobre... Ah, dale con la I. X cuadrado menos 4. Y usted quiere que esto sea mayor a 0. Por ejemplo, esto es para que vayamos viendo cosas. Por ejemplo, usted tiene que acá arriba, esto es una expresión cuadrática. Ya, si usted le analiza el discriminante a lo de acá arriba, sería b cuadrado menos 4ac. ¿Se acuerdan lo que vimos en clase? Esto sería b cuadrado, o sea, sería 2 al cuadrado sería 4 menos 4 por 1 por c. Y esto sería 4 menos 16 y esto es menor a 0. O sea, tengo un discriminante negativo y un a mayor a 0 porque es 1. ¿Qué quiere decir esta cosa? Que la ecuación estrictamente tiene que ser positiva. Bien, o sea que x cuadrado más 2x más 4 siempre es positiva. Entonces, si usted ya sabe que lo de acá arriba es positivo y quiere que todo sea negativo, ya, ahora lo cambié, lo cambié. Si lo de arriba es siempre positivo y usted quiere que toda la expresión sea negativa, ¿cómo tiene que ser lo de acá abajo? Es negativo. Bien. ¿Sí? Porque si acá arriba es positivo, esto de acá tiene que ser siempre negativo. Porque es más por menos, menos. ¿Se entiende? Sí. Ya, buenísimo, me alegro. Ya, entonces, ahora voy a borrar todo esto, no se preocupen aquí si no lo escribió porque va a estar en la grabación. Entonces ya, perfecto. Ya analizamos eso que era lo que yo quería que vieran igual para que se ahorraran pasitos. Cuando no hay tiempo, igual es bueno ahorrarse los pasos. Entonces notemos que lo de acá arriba es siempre positivo. Entonces, si quiero que todo sea positivo, abajo tiene que ser positivo. Y eso implica que tengo una suma por su diferencia, o sea, es un i más 2 y un i menos 2 mayor a 0. Ya, tengo que mis puntos críticos son menos infinito hasta el menos 2, el 2 y el infinito positivo. O sea, tengo i más 2 y menos 2 y el producto de los signos. Entre menos 2 y entre menos infinito y menos 2 está menos 10. Esto es menos 10 más 2 menos 8. Menos 10 menos 2, muy negativo. Esto es positivo, porque menos por menos más. Entre menos 2 y 2 se encuentra el 0. O sea, esto es positivo, esto es negativo, y más por menos es negativo. Y entre 2 y el infinito está el 4. O sea, sería 4 más 2 son 6, y 4 menos 2 son 2. Y es positivo, positivo. ¿Cómo quiero yo que sea la expresión? Negativa. O sea, necesito que sea positiva. Entonces tengo este de acá y tengo este de acá. ¿Cuál intervalo me sirve? Del 2 al infinito positivo. Bien. Entonces, i mayor a 2. ¿Sí? Entonces, bien. Por lo tanto, ahora yo tengo en la primera solución era i de 0 a 2. Sin tomar el 2. Y ahora la segunda me dice que tiene que ser de i mayor a 2. ¿Sí? O decir que i pertenece desde 2. Si yo necesito unir esto, ¿cómo sería? Notemos que sería de 0 a 2 unido con 2 hasta el infinito positivo. O sea que el único caso problema es el 2.
Por lo tanto, yo podría llegar y decir que mi I pertenece desde 0 hasta el infinito positivo, excepto el 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, se entiende, ya, perfecto. Entonces, ya podemos concluir entonces que CAF 4x más 5 sobre x menos 1, el dominio de F va a ser los reales menos, era menos algo, menos 5 cuartos y 1. Siempre trate de dejar como planteado su resultado, ya como respuesta. Y el recorrido es los reales, no, es el conjunto 0 hasta el infinito positivo, excepto el 2. Esa sería nuestra respuesta final. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué más me pide el ejercicio? Me pide mostrar que es inyectiva. ¿Qué es la inyectividad? La inyectividad es que usted va a tener una función tal que si tengo A, B, C, acá tengo 1, 2, 3, necesita que cada elemento del dominio tenga una sola imagen del recorrido. O sea, también que la inyectivo se llama o se le suele denotar como 1 a 1. ¿Sí? O sea, que cada elemento de la preimagen tiene una imagen, solamente una, ¿ya? ¿Y cómo se prueba esto? No es difícil, y es solamente que se dice que yo tengo que partir por la premisa de que la función evaluada en U va a ser igual a la función evaluada en V, y si eso pasa, si es que son iguales, entonces esto es sí, solo si U es igual a B. ¿Ya? Entonces, yo tengo la función 4x más 5 sobre x menos 1. Entonces esto implica que si yo evalúo la función en U, y la función U menos 1, ¿sí? Y si evalúo la otra acá en V, notemos que si yo elevo al cuadrado, las raíces se me van. Entonces tengo 4U más 5 sobre U menos 1 igual a 4B más 5 sobre B menos 1. ¿Sí? Y esto sería 4U más 5 por B menos 1. Y acá sería 4B más 5 por U menos 1. Acá tengo 4UB menos 4U más 5B menos 5. Sería 4BU menos 4B más 5U menos 5. Notemos que 4BU y 4UB es exactamente lo mismo, entonces se cancelan. Acá me va a quedar 4U más 5B, este menos 5 igual se cancela. Y me queda 4B más 5U. Este menos 4 puede pasar para acá como 5U más 4U y 5B más 4B. O sea, 9B
es igual a 9u. Y se cancelan los 9, tengo que B es igual a U. Por lo tanto, como B es igual a U, y partimos de la premisa de que f de U era igual a f de B, entonces f de X igual 4X más 5 sobre X menos 1 es inyectivo. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Ya, perfecto. Entonces, eso sería. Y acá, perdón. Acá tenemos otro ejercicio, pero ya estamos en la hora 10. No sé si quieren que lo hagamos o yo les mando la solución. ¿Sí? Después podríamos preguntar cosas sobre este ejercicio, ¿sí? Sí, claro. Sí, en realidad el correo y mi WhatsApp estuvo abierto durante toda la paralización para que ustedes hicieran consulta. Sí, igual habían compañeros que preguntaban, entonces ustedes pueden preguntar, no hay problema. Sí, Ya. sobre cualquier duda que tengan. Yo tengo toda la disposición para hacerlo. Quizá me demore un poco, pero les respondo igual. ¿Ya? Teníamos este ejercicio que potencial para hacer. Teníamos, bueno, si quieren le sacan una foto ahí para que lo puedan hacer. Chao, Monserrat, que esté muy bien, no se preocupe. Tenemos ese también que podían hacer y ese. Ya, igual yo les voy a mandar la solución de esto, así que no se preocupen. ¿Sí? Pero eso, ya hemos terminado por hoy. Gracias, Hans. Ya, No, chao, que estén bien. chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao.